Bueno, ahí estamos grabando, ya 9:17. Hoy es 29 de octubre de 2024. La idea es que vamos a empezar, como todos los encuentros, repasando un poquito por arriba lo que vimos en la clase pasada, pero como en el encuentro anterior, lo que vamos a hacer es irlo hablando mientras corregimos el ejercicio que tenían para hacer ustedes. ¿Sí? Eh, Voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Y el ejercicio que había quedado era el ejercicio 6 anexo 3 que trataba sobre funciones y triggers. Eh, por ejemplo, no sé si alguien quiere compartir pantalla y mostrar lo que fue haciendo. ¿Alguien? Yo, profe. Sí, cómo no. Ok. Mm, En este un momento puedes segundo. compartir. Eh, ah, Esto de tener la función. Sí. Ahora sí. Sí, tengo habilitado el parlante, pero no sé si lo tengo acá. Eh, Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, Anexo 3. Acá está. perfecto. Vamos a esto. El, la Decía, primera pregunta. la Segundo. primera pregunta del anexo 3 decía, informe las tres primeras letras de la descripción de un artículo y su cantidad en stock. A ver, vamos Perfecto. y lo usamos como repaso de funciones, ¿sí? ¿Cómo Eh, no? ¿Qué tipo de funciones teníamos que íbamos a utilizar nosotros? Matemáticas, de caracteres, cadena de caracteres, De caracteres, matemáticas y de fecha. de fecha y hora. Sería Y antes habíamos visto unas funciones particulares, Las de funciones de agregado. agregado. Perfecto, las funciones de agregado. ¿Cuáles eran las funciones de agregado? el de Contar, promedio, suma, sumar, Max, max, min. máximo, mínimo. exacto. Máximo, mínimo, count, average, eh, sum, ¿sí? Muy bien, me dijeron acá, ¿el group by sería también? No, el group by no es una función. El group by lo utilizamos ¿para qué? Las funciones devuelven un solo resultado, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, digo cualquier cosa, una función count en una tabla de clientes donde le digo que me cuente los clientes, ¿no? Que tengo. Me va a dar únicamente un número. Si quiero agregar más campos a esa función de agregado, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es agrupar por por todos los campos, ¿sí? Todos y cada uno de los campos que no realizan la función de agregado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacer una consulta simple. Yo informo o pido que me informe eh, la función de agregado count y las provincias, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer ahí, ¿qué va a ser para que funcione esta consulta? Agrupar por provincias, perfecto. ¿Y ahora qué resultado me va a mostrar? Un campo de provincias y un campo count.
¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar exactamente el número de clientes que yo tengo en cada provincia, ¿sí? Si yo quisiera informar, no sé, digo una cosa y esto va a estar mal el resultado, no creo que nadie lo busque, pero quiero las provincias, el nombre, el primer nombre y un count. ¿Qué me va a informar? Suponemos que en todas las provincias tenemos varios Arieles, ¿sí? Que sería yo. Entonces me va a informar. Buenos Aires, Ariel 4. Santa Fe, Ariel 2. Ariel 2. Diego 16. No sé. Carmen 45. ¿Sí? Me va a informar por provincia, por nombre y la cantidad, el count, la función count que hay en cada una de esas provincias. Bien, hasta ahí estaríamos con funciones, ¿sí? Nosotros las que vamos a usar son funciones que ya están definidas, ¿sí? En el SQL Server. Eh, Más allá de esto, si ustedes quisieran profundizar en algún momento, ustedes pueden escribir funciones, ¿sí? Nosotros no las vamos a usar, no nos da el tiempo, pero sepan que si quieren pueden avanzar sobre el tema. Bien, informe las tres primeras letras de la descripción de un artículo y su cantidad en stock. Bueno, acá hice un left Sí, para que cuente las buenísimo. letras. Te pido una cosa, ¿podés ampliar un poquito la parte del código? Sí, creo que era con control. Ahí está. Control y ruedita. Perfecto. Sí. Hiciste. Bien. Bueno, hice left, Left. descripción guionar para la descripción del artículo y tres Sí. para que muestre las tres primeras letras y su Perfecto. stock. ¿Qué pasa si yo te pedía que me muestres las tres primeras letras de un artículo, de la descripción de un artículo, con su stock? ¿Sí? Pero las Sí. tres primeras letras en mayúsculas. Y hacía un upper. Haces un Sí, upper, sí. exacto. ¿Y cómo lo Meto, miras? bueno, primero upper Exacto. y meto el left adentro. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo Ah, acá? cierto. Función de función. ¿Sí? Claro. Ahí se ve el resultado que está en mayúsculas. Sí. Desde acá no se ve nada. Se puede hacer De, un poco más de zoom. ¿Se puede ampliar esto? ¿Esta parte? bueno, la consulta lo que dice es, tampoco, no. Lo que está diciendo acá son las tres primeras letras en mayúscula. Sí, igual decía el código, o sea, que no se Ah, veía no, tanto. lo que no veían era el código. Perfecto. ¿Ahora ves mejor o más grande? ¿Sí? Buenísimo. No, por nada. Bueno, la segunda de las consultas es que teníamos que consultar por la existencia de una determinada tabla y si no existiese, crearla. Bueno, E- Esto lo hacíamos con un if. Perfecto. Preguntábamos, if exist, el if exist podía ser positivo, if exist, o negativo, if not exist. Eh, Nosotros para definir si era verdadero o falso, hacíamos una consulta. Eh, Esa consulta podía ser select, no sé, asterisco from tal tabla, ¿sí? Where tal cosa sea igual a tal valor. Perfecto. Si eso me traía algún resultado, era uno, era verdadero. Si eso me traía cero resultados, era menos uno, falso. Creo que se manejan con uno y menos uno. Acá lo que estamos
haciendo es preguntar por la existencia de una tabla. Y nosotros para verificar si existe o no existe una tabla, por ejemplo, utilizábamos el information schema, ¿sí? Que el information schema era una parte del SQL Server que trataba sobre la metadata, o sea, datos más allá de los datos, ¿sí? Cómo estaban conformados esos datos. Entonces preguntamos por el information schema punto tables, ¿sí? Preguntamos, if not exist, si no existiese, select asterisco from information schema table where table name sea igual a pedidos. Si no existiese pedidos, ¿sí? La creo. El verdadero sería la negativa. No existe, la creo. Y si no, un mensaje que dice la tabla ya existe. Está perfecto. ¿Lo ven todos el código? Sí, lo podemos ver. A ver, me están haciendo una pregunta, sí. ¿El código de pedido no tiene que ser char? Perfecto. Yo sinceramente no me había fijado en eso. Acá hay una acotación que dicen que el código de pedido no debería ser varchar, lo comentamos en alguno de los encuentros, sino que debería ser char. Ok. Obviamente no un campo calculable, pero no un campo variable, y dijimos que cuando nosotros estamos haciendo o creando un código, por ejemplo, para un artículo, si tiene 10 caracteres, debería tener 10 caracteres completos, ¿sí? Siempre cargados todos los caracteres. Otra pregunta. Yo en esos casos, que también más adelante lo usé varias veces, usé el convert, porque, por ejemplo, en el de recién, yo la descripción la tenía como tipo text, Sí. no me dejaba hacer el left, entonces tuve que hacer convert, varchar, mandar la descripción. Bien. Sí, y lo mismo con ponerle totales, los convertía en enteros. ¿Cómo ponele? O sea, Suponga. No, todo bien. No, perfecto lo que dice. A ver, yo voy a hacer una aclaración. Él me dice que él usó una función que era convert para convertir de tipo de dato text a tipo de dato varchar, por ejemplo. Nosotros habíamos dicho que... ¿Qué habíamos dicho del tipo de dato text? ¿Te acordás? No, ok. ¿Alguien se acuerda de qué habíamos dicho del tipo de dato text? Nadie. Ok. Bueno, si revisan sobre el PDF de tipo de datos que le pasamos, ahí está. Lo que dice es que el tipo de dato text es un tipo de dato que no tiene longitud, ¿sí? Yo, si a un campo de la tabla le doy la propiedad del tipo de dato text, lo que va a ser aceptar tanto texto como memoria me quede en el disco rígido, ¿sí? Va a seguir y a seguir y a seguir. El tema es que sobre el tipo de dato text no se pueden hacer búsquedas, por ejemplo, no se, no se pueden utilizar funciones, digamos, restringe mucho la usabilidad del sistema gestor de base de datos. Preferimos no usar un tipo de dato text a menos que tu aplicación lo requiera. ¿No se puede? Truncar. Y sí, porque ¿qué le vas a poner? ¿Lo convertís a un varchar de cuánto? Digamos, si yo tengo escrito en un campo text toda una página, lo convierto en un varchar de 12 y algo me va a quedar afuera, sin duda. Bueno,
Eh, Muy bien tu acotación, ¿sí? Los códigos preferimos que sean eh, de longitud fija y que toda esa longitud esté cubierta por algo que defina al artículo, por ejemplo, eh, unívocamente, ¿sí? En este caso, a ver, bien, seguimos con esto. Y vamos tocando así temitas anteriores. Creamos la tabla de pedidos, está bien. Usás un default, está bien. Recuerden que el default lo que hace es, cuando yo no estoy insertando un dato, creo un registro nuevo y no le inserto un dato, automáticamente toma el valor default. Pero si yo estoy estoy ingresando un dato, ¿sí? Y le pongo un valor, ya ese default no corre más, ¿sí? Me va a cargar el valor que yo estoy ingresando. Y dentro de el mismo campo me puso una restricción check que dice que el total de la factura sea mayor o igual a cero. O sea, si yo intento cargar un valor -3, no me va a dejar generar ese registro. Si yo tengo el registro ingresado y en algún momento quiero modificar el valor de la factura, que por defecto está en cero, ¿sí? O que le puedo haber puesto un valor, un 5, por ejemplo. Lo quiero verificar a un valor negativo, no me va a permitir hacer esa actualización. Fecha como date, ok. Estado bit, perfecto. También en estado bit, eso es una recomendación. Cuando dos recomendaciones les voy a hacer en una, con el tema del default. Si voy a crear, por ejemplo, pedidos, ¿sí? Facturas, remitos, recibos, lo que sea, supuestamente la fecha va a ser la fecha en la que lo estoy creando. Si estoy ingresando algo, es con la fecha de ese momento. Entonces, pongo date, bueno, fecha P, date, default, me conviene poner la función, ¿sí? GetDate. Entonces, cada vez que genero una nueva línea de un nuevo registro en la tabla pedidos, ya se me carga automáticamente la fecha, no la tengo que cargar. De la misma manera, y en este caso, tenemos estado, ¿no? Ténganlo en cuenta cuando crean clientes, cuando crean proveedores, cuando... En el momento en que lo estoy cargando, en realidad es porque la persona determinada va a empezar a estar activa, ¿sí? Si cargo un cliente para venderle algo, lo tengo que poner como activo. Entonces, también puedo poner un default en el valor que yo considere que va a ser activo, ¿no? Default true, default 1, lo que fuera. A Así. ver, ¿cómo? Así. Bien. Correcto. Eh, Está bien, la restricción, la tabla no existe, tabla creada. Sí, nada, esto no tiene ninguna importancia, pero la tabla no existía, ahora sí existe, ¿sí? La tabla no existía, tabla creada. Ah, Eh, Nada, no, no tiene importancia, digamos, a tener en cuenta nomás. Bien, ¿algo más para preguntar sobre esto que estuvimos viendo? Sobre este punto en particular. A ver, nosotros ahora vamos a tomarles un preparcial, ¿sí? En el preparcial, sinceramente, las consultas son bastante simples. Tengan en cuenta que puede aparecer una consulta tipo esta, ¿sí?
o que puede aparecer, por ejemplo, que se dispare un trigger, que haga una consulta, si tal cosa existe, que la haga o que no la haga y al revés. ¿Sí? Este es un lindo ejemplo para una consulta del parcial. A ver, sigamos. Punto 3 dice, crea un procedimiento almacenado que introduzca un registro en la tabla pedidos de cualquier artículo con la fecha al momento de la registración. Acá te voy a pedir la pantalla que voy a mostrar algo yo, si puede ser. Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? no, por favor. Ahí comparto mi pantalla. Pedidos. A ver, la tabla pedidos puede ser una tabla, ¿sí? Que podemos llegar a suponer como sería acá en la facultad, eh, una máquina del laboratorio empieza a fallar y yo le hago un pedido a soporte, ¿sí? Lo cual se llama un ticket, ¿sí? Un pedido a soporte en donde digo, la máquina tal no está funcionando bien. Ok. Es un pedido con un solo detalle, digamos. No tiene tabla de detalle de pedidos. A eso voy, ¿no? En este caso particular, podríamos, acá ven que yo le puse pedido ticket al nombre de esa tabla, ¿sí? Podría ser una tabla tipo talonario, en donde digo, si existe pedido talonario, imprime, existe pedido talonario y pregunta si existe detalle pedidos talonario. Si existiese, imprime, existe detalle pedido talonario. Y si no existiese, empieza primero por crear detalle pedido talonario para completar, porque me está diciendo que existe pedido talonario, pero no existe detalle pedido talonario. Y si no, lo que hace es crear las dos tablas. Y empieza, ¿sí? Pedido talonario primero y detalle pedido talonario después. Es un if anidado, ¿sí? ¿Existe detalle de pedido talonario? No existe. Entonces pregunto, ¿existe pedidos? Sí, existe pedido. Entonces creo detalle de pedido talonario. Si me dice que no existe pedidos, tengo que crear las dos. Crea un procedimiento almacenado que introduzca un registro en la tabla pedidos de cualquier artículo con fecha al momento de la registración. Con una sola tabla, con la tabla ticket, ¿sí? Pedidos ticket SP, registro pedidos X, no sé por qué le puse X, hago simplemente la inserción en una sola tabla que es pedidos ticket. Ahora, con dos tablas, creo el procedimiento almacenado, hago la inserción en pedidos, ¿sí? En donde el código del proveedor, se lo estoy pasando, código del proveedor y fecha de pedido. En esta tabla, en la tabla pedidos, tengo que el código es autonumérico y se genera automáticamente. Si vamos acá arriba, vemos que es una identity, ¿sí? Estamos acá.
le estoy pasando un valor al día. Si yo hubiese puesto ya de movida un default, no me haría falta. Entonces le estoy haciendo un pedido al proveedor 2, automáticamente se me genera el número de pedido, automáticamente o no, se me genera la fecha, ¿sí? Y ahora estoy haciendo la inserción en la tabla pedido de detalle o detalle de pedidos, donde tengo un código de artículo y una cantidad. Acá, ¿puede aclarar? ¿Lo viste ese, Dieguito? El chat. Preguntaron algo si podía aclarar. La tabla pedidos de detalle, le agrego un artículo determinado y una cantidad. Entonces le digo que me inserte en la tabla de detalle de pedidos el ID de pedido, el código del proveedor, código del artículo y cantidad. Bien pequeños. De mensajes así se ve más código. Ok. Ahora, y acá pone, yo me encontré que generé un pedido en el procedimiento y con ese pedido creado quería generar un detalle. Sí, Pero el detalle necesitaba el ID de pedido. sí. Supe acceder a ese identity nuevo de un max, pero si hacen un receipt, no funciona bien. ¿Vio? Perfecto. Mirá justamente como lo hice yo acá. ¿Qué tal? Inserto en detalle de pedidos el ID del pedido, ¿sí? Que lo voy a tener que sacar de la tabla de pedidos. El código del proveedor, que lo voy a tener que sacar de la tabla de pedidos. El código del artículo y la cantidad del pedido. Entonces hago que me inserte en el ID de pedido el máximo del ID de pedido. Sí, es lo que te estoy diciendo, que si hacen un receipt se la arruina. Bien. A ver, si hacen un receipt, se le arruina, no se le va a arruinar. Si vos haces un receipt, tiene que ser, ese receipt tiene que ser, ponele, vamos a poner un ejemplo. Yo empiezo a cargar un pedido y me doy cuenta de que no, ¿sí? Y borro esa línea de pedido que todavía no tiene detalles, ¿no? Borro esa línea y la genero nuevamente. Si la genero nuevamente, el máximo va a ser, digamos, un pedido no va a existir. El pedido número 14, yo lo generé, lo borré. Se me genera, cuando cargo de nuevo, se me genera el 15. Entonces, cuando yo haga esta consulta, me va a decir que el máximo es 15. Si yo quisiera hacer un reseed, hago el reseed para que el número esté en 13 y el próximo sea el 14, nuevamente, ¿sí? Y cuando haga la consulta sobre el máximo de los pedidos, me va a tirar el último que generé, que fue el 14. ¿Sí? Díganme si no. Claro, siempre queda el más. Siempre te va a informar el máximo. Siempre te va a informar el último. A ver, si vos hicieras un reseed, por ejemplo, tenés el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no, el 6, el 7, el 8, el 9. Y vos estás generando el pedido 5, te acomodás con el reseed el autonumérico para que te genere, sí, ahí va a fallar. Es ilegal también, eso, ¿sí? Por eso nosotros Es incorrecto. nunca dijimos eso. Por eso, ¿no? Diego dice que es ilegal y es incorrecto y nosotros nunca dijimos esto. Esto del reseed, ¿no? Jamás. No, no es lógico, ¿sí? Sí, puede pasar que en algún caso particular, por una decisión propia
ocurra, bueno, en ese caso vas a tener que sí rever la estrategia. Quizás hacer otro procedimiento en donde le puedas asignar a vos el valor a mano. Pero no es lo lógico, ¿sí? Acá estoy tomando, entonces dije el máximo de la tabla de pedidos, del ID de pedido. Y estoy cargando un valor numérico, ya no una identity, ¿no? El identity es el de la tabla de pedidos. Después estoy cargando el código del proveedor, en donde le digo que me seleccione el código del proveedor de la tabla pedidos, donde el ID del pedido sea igual al máximo del pedido que acabo de hacer. ¿Se entiende esto? Y después eh, cargo las dos variables, que es la del código de artículo y la cantidad. A ver, hay muchas cosas para hacer. Yo acá no las estoy haciendo, ¿sí? Hay muchas cosas más para hacer. Por ejemplo, una podría ser, a ver si no la hice, con variables. No, no la hice. Una podría ser con variables. Entonces yo declaro variables, la del código de proveedor y la del ID de pedido. Le asigno esos valores y me manejo con variables. Es una posibilidad. Otra posibilidad sería agarrar y verificar, por ejemplo, que el proveedor sea proveedor del artículo que estoy pidiendo, ¿sí? Tampoco lo hice. Es como complejizar mucho en este momento, en el momento del ejercicio, ¿no? Eh, Sin duda se pueden hacer verificaciones. En el parcial le vamos a tomar todo. Eh, no, a lo que voy, claro, a lo que voy, a lo que vamos, que Diego dice, sí, sí, dale, le damos con todo, qué sé yo. Eh, Van a sufrir, van a llorar. Ahí está, Diego. Eh, a lo que vamos es a que ustedes, a ver, en la materia nosotros le damos un montón de puntas, ¿sí? De lo que es trabajar con base de datos. Intentamos que logren un buen diseño, fundamentalmente. Eras vos, Diego. Eras vos, el que no me dejaba ver. Ok, bien. Eh, eh, Pensamos justamente en eso, en pasarle las puntas y en base a lo básico que vemos nosotros del trabajo con base de datos, ustedes tengan las herramientas para ir avanzando. Esto que les estoy diciendo es una cosa que podrían probar ustedes y empezar a avanzar, ¿sí? O complejizar con el contenido inicial que le dimos nosotros. Bueno, ejecución de procedimiento almacenado. Habíamos dicho que era tanto con exec como con execute. Habíamos dicho que el nombre por convención de los procedimientos almacenados deberían empezar con SP, ¿sí? Store Procedure. Eh, no sé qué más decir de los procedimientos almacenados. Bueno, realice una consulta que informe todos los proveedores con razón social en mayúscula, contactos en minúscula. Usábamos funciones, un upper y un lower, ¿sí? Y si queríamos, podíamos concatenar estas dos cosas, perdón, con un signo más, ahí. Y ahí no sé si llegan a ver, pero Jorge RS Jorge y Carlos RS Carlos me sale como resultado, ¿no? Y acá terminé yo.
Me queda crear un trigger en la tabla de detalle de ventas y crear otro trigger más en la tabla de detalle de ventas. ¿Alguien lo quiere compartir? Que yo no lo tengo. Al menos acá. Si quieren me pongo a buscarlo, pero a mano no lo tengo. Yo puedo. Si nadie se Eh, ofrece. ahí voy con vos, participantes. A ver, háblame de nuevo. Hola, Fabricio, hola. Fabricio, acá estamos de nuevo. Listo, sos como anfitrión, ¿eh? Compartí nomás. Bueno. eh, Listo. Acá estamos. Bien, sería el 5 y el 6. Tenemos que crear triggers. Quedó clarísimo lo de los triggers, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vos lo hiciste. ¿Quedó clarísimo lo de los triggers? ¿Sí? ¿Qué es un trigger? Un trigger es un desencadenador. Otra traducción de trigger es gatillo, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere ser? ¿Qué? O pregunto mejor, ¿qué quiere ser un desencadenador? ¿Un evento? Es un... Sí, un evento me dispara el desencadenador. Sirve la palabra como para ir armando el razonamiento. Un evento que, por ejemplo, puede ser... Acá alguien me dijo una acción automática, me dice Diego. Ante un evento que puede ser un borrado, que puede ser una actualización o que puede ser una inserción, ante un evento de ese tipo, ante una consulta de acción, ¿sí? No de selección, una consulta de acción. Se genera una respuesta, ¿sí? Que es la ejecución de un trigger, un desencadenador o un gatillo. Si yo borro, actualizo o hago una inserción en una determinada tabla, la tabla, esa determinada tabla tiene que ser la que contenga el trigger, ¿no? La tabla va a ejecutar el trigger. A ver, en este caso, el primero pedía crear un trigger en la tabla de detalle de ventas o detalle de factura llamado suma total que por cada artículo agregado multiplique el precio unitario por la cantidad y sume el resultado al total de la tabla de facturas o ventas. O sea, La, una acción desencadena otra acción sobre otra tabla. no me hables desde ahí. ¿Querés venir? Te escucho. No, no se escuchó. Le estoy hablando a Diego, que me habla del fondo del aula, porque él desde el fondo del aula se fija que están haciendo todos los estudiantes. A ver si hay alguno... Los alumnos malos van al fondo. Claro. Decía que en el trigger reciente que estaba dando de ejemplo, un evento o una acción sobre una determinada tabla dispara una acción sobre otra tabla. ¿Sí? Estaba diciendo, un evento sobre la tabla detalle de venta dispara un trigger que tiene un efecto sobre la tabla venta. ¿Sí? El trigger puede ser sobre otra tabla, sobre la misma tabla, sobre otras. ¿Sí? Puede tener acciones múltiples e incluso un trigger puede desencadenar otro trigger de otra tabla. ¿Sí? Eso. Y se había escuchado antes. No se había escuchado nada, no se había escuchado nada. Bien, ahí estamos, ¿sí?
Entonces, nuestro trigger es, en este caso, dice after insert, después de que haga una inserción en la tabla detalle de factura, la tabla que lo contiene. Vamos desde 2 líneas más arriba. Create trigger, suma total, se llama el trigger. Por convención debería llamarse TR, guión bajo y el nombre. Pero no es grave. ¿Sí? On. On quiere decir la tabla, en donde voy a guardar este trigger, que va a ser la tabla que lo va a contener y sobre la cual, al realizar ese evento acción, va a disparar el trigger. Entonces, si yo quiero que este trigger se ejecute cuando cargo algo en la tabla de detalle de factura, el trigger va a estar en la tabla de detalle de facturas. Create trigger, el nombre, on, la tabla que lo va a contener, after, y acá podía ser insert, update o delete. Cualquiera de las tres. O las tres o dos, o lo que quieran. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿en qué momento se usa before, si es que se usa? No, no se usa. ¿No se usa? Ah, bueno. No, no, no. Es after. Bueno, Es- a ver, after quiere decir después. Before quiere decir antes. Digamos, after insert es después de insertar. Ya tengo valores, tengo datos. Si yo le pongo before insert, no tengo datos todavía, no inserté nada. ¿Sí? Todo el tiempo antes, quizás. ¿Se entiende? ¿No sí, se entiende? ¿Sí? sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Eh, after insert, ¿sí? En este caso. Y habíamos dicho que el trigger era un tipo especial de procedimiento almacenado. Una de las cosas que heredaba de los procedimientos de almacenado era que cuando se iba a poner la consulta de acción, en este caso particular, eh, cuando se iba a poner esa consulta, se inicializaba con un as, ¿sí? Entonces, as, begin y end, habíamos visto también, begin y end se usan para definir un bloque de sentencias. Ese bloque de sentencias se debe ejecutar dentro del begin y el end todo completo. En este caso que son sentencias cortas se puede obviar begin y end. Y le digo que me actualice la tabla facturas. Bien. ¿Qué tienen para decirme de esta consulta? ¿Se puede agrandar un poquito? Ahí va. Bien. ¿Tienen algo para decirme de esta consulta? Sí, bueno. ¿Que está mal? Dijeron que está mal tu consulta. ¿Por qué está mal? No sé, yo usé Zoom de sumar. Le N- falta eh, un alias. No, 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 no estoy diciendo que está mal, ¿eh? Estoy haciendo que analicen, nada más. Mirá, lo que tiene el zoom, ¿sí? Que el zoom como función de agregado, lo que estaría haciendo sería sumar valores de distintos registros. ¿Se entiende? Acá lo que tenemos que generar es una eh, operación entre dos campos del mismo registro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vos crees que sí? Ok.
No estoy buscando un error, ¿eh? Estoy queriendo que miren, analicen, piensen, lean. Le estoy diciendo que me actualice la tabla de facturas, ¿sí? Y que me setee el total de la factura como el resultado que ya tenía el total de la factura, o sea, si tenía algún artículo cargado en el detalle, ya me había sumado algo, ¿no? El total de la factura más, y que se fije en la tabla inserted, habíamos dicho que teníamos una tabla inserted y una deleted, ¿sí? Para las tres acciones, insert, delete y update. En el único momento en que se llenaban las dos tablas era en el update, porque estábamos insertando algo y borrando algo que estaba previamente. Y le digo entonces, el total que ya tenga, el total de la factura, más el precio unitario multiplicado por la cantidad de la tabla inserted, ¿sí? Donde el código de factura sea igual al código de factura de la tabla inserted también. Y después me hace un select asterisco from facturas. ¿Cuál es la función de este select asterisco from facturas? Que lo muestre, pero quizás tendría que estar afuera, ¿no? Sí, no tiene un, al menos no se lo encuentro yo. Decime, Fabricio, eh, acá lo que estaría haciendo es, estoy modificando el valor de esa factura en particular y después le estoy diciendo que me muestre todas las facturas. Por ejemplo, acá Ernesto dice que podrías mostrar el detalle de la factura, ¿no? Nada, estoy analizando, no le veo sentido a eso. Simplemente es eso. El trigger funciona, pero el trigger termina mostrándome todas las facturas. No le veo sentido. ¿Alguien se lo encuentra? No. Capaz un cartelito desactualizó o algo de eso. Podría ir. Podría ir, sí, perfecto, un cartelito que me avise, eh, se ha agregado un nuevo artículo o se ha sumado, Se ha actualizado se ha actualizado el total, el campo total o lo que fuera, ¿sí? Podría ser. la factura número. Bien. Y esto lo que hace, abajo está el insert into, es lo que va a desencadenar el trigger, ¿sí? Está haciendo un insert into en la tabla de detalle de facturas, en los campos y demás. Está muy bien, ¿sí? A ver, vamos al 6, entonces, que dice crear un trigger en la tabla de detalle de ventas o detalle de facturas llamado baja stock, que por cada artículo agregado al detalle descuente la cantidad de la tabla correspondiente que lleva el stock. Bien. A ver, mismo, ¿sí? Trigger baja stock de la tabla de detalle de facturas que después de la inserción actúe sobre la tabla artículos, en este caso no sobre la tabla ventas o facturas como el anterior, ¿sí? Y que me setee el stock igual al stock menos la cantidad de la tabla insertada, inserted, donde el código de artículo sea igual al select código de artículo de la tabla inserted. Está perfecto. A ver, acá estamos generando dos triggers. Vamos a pensar que el campo stock de la tabla de artículos tiene un default
que va a ser 0 cuando lo estoy cargando por primera vez, y va a tener un check que va a hacer que ese artículo sea mayor o igual a 0. Que sea igual o mayor o igual a 0, a mí me sirve porque yo no voy a poder vender cosas que no tengo. Viene X persona y me dice, quiero comprar 5 viromes. Ok, 5 viromes. Yo le hago la factura por 5 viromes y cuando voy a ver en mi stock, tengo 3 nada más. ¿Sí? Y ya hice la factura y ya se la cobré capaz. Bien, la idea de, por ejemplo, un campo stock que sea mayor o igual a 0 es justamente para eso. Ahora, cuando nosotros ejecutamos un trigger y tiene una restricción, un determinado campo, ¿sí? Que no permite que se ejecute, no permite que se modifique, el campo me quedaría en -2, ¿sí? Y yo le puse que me chequee siempre que sea mayor o igual a 0. Si es rechazada esa acción, vuelve para atrás el trigger, digamos. El trigger y la acción que desencadenó el trigger. Yo no puedo poner el stock en -2. Como se me bloquea, vuelve para atrás esa acción, no se me pone en -2 y no me va a dejar ingresar ese registro en la tabla detalle de factura. ¿Me siguen? Ahora, nosotros estamos haciendo 2 triggers separados. No me va a dejar ingresar ese trigger en detalle de factura, ese registro en la tabla de detalle de factura, pero ya se me actualizó el total, porque era otro trigger independiente antes. ¿Me siguen? Cosas a tener en cuenta. Nosotros no nos vamos a, en este momento de la materia, no nos vamos a poner a tomar, ¿sí? Un trigger que dependa de otro trigger. No importa. Ténganlo en cuenta ustedes que les puede llegar a pasar, ¿sí? En tal caso deberían hacer un solo trigger que en la misma acción haga todo y si vuelve para atrás el trigger, va a volver para atrás el ingreso del registro, ¿sí? En un solo trigger. Bien, acá cerramos. Son las 10:16. Yo les voy a pedir ahora la frase. ¿Querés venir a decirla vos, Diego? No, Sí, te morí de gana, Diego. Bien, vuelvo yo. ¿Eh? La función de la pantalla de otra. Te saqué la pantalla compartida, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien. Señoras y señores, con esto no hay más contenido en esta cursada, ¿sí? Vimos toda la parte de diseño, vimos todo el principio de lo que es codificación y hoy lo que teníamos por hacer era un preparcial. Vamos a actividad práctica 7, preparcial 2024, segundo cuatrimestre. Tienen acá para bajar el preparcial. Hoy antes de irnos vamos a hacer una corrección global, ¿sí? No lo tienen que entregar, no lo tienen que, digamos, la idea nuestra es que ustedes saquen una hoja, porque el parcial la semana que viene va a ser escrito, y experimenten la idea de agarrar un marcador, bolígrafo,
lápiz únicamente si se entiende bien, que vuelvan a la etapa de coordinación mano-ojo y puedan escribir en una hoja que va a corregir Diego y que si ustedes le entregan algo ilegible, Diego les va a poner un 2, dice, a lo lejos. Nada, un modelo, ¿sí? De lo que podría ser el parcial. Preparcial de laboratorio 3D computación. Lo leo. Realizar el diagrama de entidad de relación del siguiente enunciado con las claves primarias y foráneas en el gráfico y realizar el diccionario de datos solamente de 3 tablas que se relacionen entre sí. O sea, el diagrama de entidad-relación es de todo el enunciado y el diccionario de datos solo de 3 tablas. Voy a realizar el diagrama de entidad-relación completo para el parcial, así no quedan dudas, ¿sí? ¿Qué es el diagrama de entidad-relación? Es identificar las tablas y las relaciones. O sea, ustedes leen el enunciado y tienen que dibujar rectangulitos con los nombres de las tablas primero, ¿sí? Una vez que tienen las tablas, van a ver cómo se relacionan y después le agregan los campos claves. Es eso nada más. Entiendo que yo lo digo desde un lugar que ya por experiencia para mí me resulta fácil hacer los rectangulitos y la liñita y digo, esto es así, 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 ok, listo, terminé en un minuto. Ustedes van a tardar un poco más de tiempo, pero no se vuelvan locos, no empiecen a pensar en qué campo le pondría y cómo haría el código, cómo sería esto. No se vayan por las ramas. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es el diagrama de entidad-relación. Y el diagrama de entidad-relación, voy a apagar el parlante porque me está jugando una mala pasada. Se tienen que... Sí, cerca de Pacheco, no viví cerca de Pacheco, ¿en dónde? En Mar del Plata, por ejemplo, tenemos gente. Abadín. Ah, en Saladillo vive Abadín. Sí. Nada, vamos a hacer un parcial quizá un poquito distinto al parcial que vamos a tomar acá en forma presencial y después va a haber alguna devolución sobre ese parcial, más que nada porque presencialmente nosotros los vamos a tener y vamos a saber que lo hicieron ustedes. Más allá de que se podría hacer un seguimiento de cámara así y ver, algunos docentes sé que lo hacen, que se apunten a ver al lugar donde están escribiendo, qué sé yo, no tiene demasiado sentido. Preferimos lo presencial, los que no sean presenciales seguramente van a tener que someterse a algún interrogatorio, algo más oral, ¿sí? Para que yo les pregunte en determinado momento, te hago una pregunta y vos me la respondés. Entonces ahí vamos a poder decir, sí, en realidad sabía o en realidad había estudiado, ¿sí? Bueno, lo que les decía, el diagrama de entidad-relación, tablas, relaciones y claves. No más que eso. Después vamos a pedirles 3, en este caso, 3 tablas en el diccionario de datos. La farmacia, Farmasalud S.A., farmacia online digital, nos encarga el diseño de una base de datos para optimizar la facturación de su sistema que cumpla con estos requerimientos. Por cada medicamento existente se lo identifica por medio de un código alfanumérico
que es un código alfanumérico, no es un código estar formado por más que números. Quiere decir, no me pongan un integer, ¿sí? Un autonumérico. Se registran también el nombre comercial del medicamento, por ejemplo, Migral 500, el número de unidades en stock, el precio por unidad, entre otros. Cada medicamento que se encuentra a la venta tiene una única presentación, que puede ser en polvo, puede ser en cápsulas, puede ser en pomadas, jarabes, emulsiones, ¿sí? Etcétera. Todo cliente interesado en comprar deberá estar previamente registrado en el sistema de forma que tengan los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña. Recuerden que es una farmacia digital, ¿sí? Por eso nombre de usuario y contraseña. Un cliente puede tener muchas tarjetas en donde se deben registrar en la base de datos con número de tarjeta y banco. Las ventas se realizan online solamente con tarjeta de crédito y por cada venta hay datos que son necesarios almacenar, como ser la fecha, la hora, quién fue el cliente que realizó la compra, el número de tarjeta, todos aquellos campos que son importantes para registrar correctamente la facturación. Ustedes me van a decir uno que no está nombrado acá, por ejemplo. Fecha y hora, la tarjeta. Hicimos un trigger hace un ratito. Eso está en los artículos. El otro. No, y se agarra la... El total de la factura, exacto. ¿Sí? Y dice que se puede vender más de un medicamento por factura. O sea, este DER que vamos a realizar me habla de facturación. ¿Qué voy a tener para facturar? Una tabla de ventas o de factura y una tabla de detalle de factura o detalle de venta. Léanlo con calma y lo van a encontrar fácil. Por medio de sentencias SQL, crear una base de datos llamada preparcial 2024 en la ubicación C preparcial. Cree las 3 tablas que eligió en el diccionario de datos que se relacionan entre sí con sus claves foráneas. ¿Sí? Create table, pa. Cargue 2 registros en cada una. Realice un procedimiento almacenado que devuelva todos los clientes nacidos en un año determinado con una variable. Realice un trigger que sume el importe total cada venta. Este trigger es el trigger que acabamos de hacer recién. A ver, tienen posibilidad. Este trigger está en los ejemplos que les di también, ¿sí? Del PDF. Este preparcial no lo van a tener que entregar. No se lo van a tener que mostrar a nadie, ¿sí? Vamos a hacer una corrección global y nada más. No tiene sentido que se copien, digamos. Si ustedes se copian, los únicos que se van a enterar que se copiaron van a ser ustedes y no están ejercitando su raciocinio, ¿sí? Su forma racional de resolver un determinado ejercicio. Yo lo que les pido es que se pongan a prueba ustedes también en este momento, ya sean ustedes o sean quienes van a ver esta materia en formato no presencial, asincrónico. La idea es que se pongan a escribir y resuelvan todo lo que puedan ustedes a mano, sin consultar. Puede pasarles que no estén preparados en este momento y se quieran formar para el parcial. Bueno, háganlo como quieran. Pero remarcar eso, no tiene sentido que se copien, ¿sí? Si quieren y les parece correcto, intenten realizar este parcial
sin consultar. Entonces sería algo así el parcial. Repito lo que me dijiste para que escuchen. A ver, el trigger va a ser una cosa quizá un poquito más compleja. Esto es, hagan el trigger que acabamos de hacer recién hace 10 minutos, ¿sí? Bien, pero no voy a tomar este trigger, ¿sí? Y la consulta, si bien es muy simple también. Por eso les decía, puede ser que de repente tengan que preguntar if existe tal cosa, ¿sí? En un trigger o en un procedimiento, no sé. Eso se verá. Pero bueno, nada, en este momento empiezan con el prepa. Vamos a tomar un café con Diego. Ustedes se quedan todos trabajando acá. Y bueno, nada, un rato antes de irnos vamos a hacer una corrección. Ok, reanudé la grabación, no la había puesto a grabar antes. Ahí seguimos con lo tuyo, ¿eh? Decimos que medicamentos, me dice que cada medicamento tiene una única presentación y esta presentación tiene distintas posibilidades. Entonces, creo una tabla maestro que alimenta a la tabla de medicamentos. El cliente va a tener que estar registrado, ¿sí? El cliente puede estar registrado con un código o un DNI. Si le asignamos un código, por ejemplo, autonumérico, el DNI debería ser clave unique, ¿sí? Para identificar cada registro como unívoco y que no se pueda repetir el cliente. Un cliente puede tener muchas tarjetas de crédito, entonces va a haber una tabla de tarjeta de crédito que va a tener una relación desde clientes 1 a muchos tarjetas de crédito. Ventas y detalle de ventas. Acá me dice que las ventas se realizan online con tarjeta de crédito. Acá lo que me está dando es una pista en donde yo lo que voy a tener que centrarme es en que la tarjeta de crédito vaya a las ventas y no el cliente directamente. Ahora lo vemos también. Y dice que por cada venta hay datos que son necesarios almacenar, como ser, un montón de datos. Y que se puede vender más de un medicamento por factura. Y acá volvemos al DER. Tenemos medicamentos, la presentación, que es una tabla maestro que alimenta los medicamentos, los clientes que tienen muchas tarjetas, ¿sí? De uno a muchos. Acá decía que este campo, código de cliente, lo sacaría, porque en realidad el código de cliente es una clave foránea, ¿sí? Esa que marqué la dejaría como foránea, nada más. Número de tarjeta, entonces. Y número de tarjeta, yo la relacioné con ventas y ventas con detalle de ventas. Ventas con ID de venta y detalle de venta con ID de venta y el código del medicamento que hereda de la tabla de medicamentos. Es una relación de muchos a muchos entre venta y medicamentos. Bien, una opción que me decían recién era de poner de uno a muchos, de clientes a ventas. Entonces, yo lo que, con el problema que me encuentro es con que un cliente determinado me hizo una compra determinada, digamos, yo le facturé una venta determinada, pero no sé con cuál de todas las tarjetas que tiene ese cliente, ¿sí? Me realizó la compra. En realidad, haciéndolo de esta manera, pasando por tarjetas, yo la venta se la hice a una tarjeta, que va a ser finalmente el que me va a pagar, ¿sí? Yo mi venta la hice a la tarjeta
11, 14, 22, 45, cualquier cosa, ¿no? Y en esta tarjeta 11, 14, 22, 45, tengo los datos por la clave foránea de que el cliente es Carlos. Entonces, yo acá puedo mantener únicamente el número de tarjeta de crédito 11, 14, 22, 45 y haciendo un join, ¿sí? Llego acá y haciendo otro join llego acá y defino que esta persona es Carlos. ¿Se entiende? Judith, ¿eras Sí, vos, sí, Judith? entiendo, sí, que estoy desaprobada. No. No, no, para nada. No, por favor. Otra cosa, a ver, si vamos a poner el ejemplo. Eh, fue el parcial, vos lo hiciste de esa manera, todo lo demás está bien y las tarjetas por cliente te quedaron mal, ¿sí? No quiere decir que está desaprobada porque le pifiaste en una tabla, ¿sí? Se verá el contexto de todo el examen y se bajará un punto, ponele, ¿sí? Pero no se traben, a eso iba con una parte que no quedó grabada, que acá me pasó que uno de sus compañeros se había bloqueado y no avanzaba. Avanzá con lo que sabés, avanzá con lo que tenés y después si tenés que corregir, lo corregirás. Si no te lo acordás al final, no lo pondrás, pero no quedarse petrificado así porque después vas a entregar una hoja en blanco y no tiene sentido. Bien, decíamos de armar un diccionario de datos. Yo el diccionario de datos que tengo no está del todo bien, ¿sí? Pero bueno, mostramos la de medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Medicamentos, tiene un código de medicamento, un nombre de medicamento, una presentación, ¿sí? Del medicamento, un código de presentación, un stock y un precio unitario, por ejemplo. Y vamos acá, el script. Bien, dice que creemos la base de datos en una ubicación particular que es C preparcial, ¿sí? Entonces le puse, y creo que los nombres no los respeté, pero sepan disculparme. Después ustedes van a poner abajo del parcial no respeté el enunciado, pero sepa disculparme. ¿Sí? A Diego. Create database, ¿sí? Creación, la hacíamos con el comando create, palabra reservada database, parcial. On, ¿sí? Name, esto prepa-dat, que podía llamarse Juan Carlos, pero por convención es -dat. Y file name, en donde especificamos la ruta. Tengan en cuenta, no para el parcial, porque no lo van a poder hacer. Digamos, no va a haber forma de verificarlo. Pero tengan en cuenta siempre que esta ubicación tiene que estar creada previamente, cuando trabajen con sus computadoras o sus servidores, y que le tienen que poner acá preparcial el nombre que vaya a tener esa base de datos .mdf, ¿sí? Con la extensión. Ustedes acá van a poder crear, como esto es Microsoft, van a poder crear un archivo .xls, .doc, lo que sea, y le va a crear un archivo que nunca más van a poder abrir, pero se los va a crear. En name, en name pueden poner lo que quieran. Es un archivo, ¿cómo es? Un archivo del sistema, ¿sí? Importantísimo. Esto cuando lo hagan, después de crear la base de datos, tienen que decirle que se cambie la base de datos. Use, el nombre de la base de datos que acaban de crear preparcial, así todo lo que crean
que se los cree en esa base. Vamos a ver rápido, creación de tablas, pero muy rápido, ¿sí? Habíamos dicho que eran 3. Create table, presentación, ¿sí? Con un código de presentación y una descripción de la presentación. Ese código de presentación va a ser un char de 8, not null, y la descripción va a ser un varchar de 30. ¿Por qué? Porque la descripción puede variar entre 5 caracteres o 30. Constraint, PK, clave primaria, ¿sí? PK presentación, también se puede llamar PP, pero no es la idea, por convención es eso. Primary key, que es el tipo de restricción, y entre paréntesis el o los campos que forman la clave primaria. Bien, bueno, si yo quisiera, dije, agregar más de un campo en una clave primaria, simplemente pongo coma, ¿sí? Coma y el nombre del otro campo, que no es el caso. Vamos a hacer así, que va a ser más fácil. Por ejemplo, ¿no? Claves foráneas. Clave foránea se hace desde una tabla, la tabla que tiene muchas posibilidades de ocurrencia, a la tabla que tiene una posibilidad de ocurrencia. O sea, yo siempre voy a hacer la clave foránea, la voy a declarar en el muchos, ¿sí? Y voy a decir que mi clave foránea FK medicamentos guión bajo presentación, este es el nombre correcto, va a ser una clave foránea en donde este campo de la tabla medicamentos va a hacer referencia a este campo de la tabla presentación, perdón. ¿Sí? La clave foránea siempre va en el muchos, apuntando o haciendo referencia a un lugar donde esa es clave primaria, ese campo o esos campos es o son clave primaria. Inserción múltiple, nosotros decíamos que preferimos, les pedimos que usen Select Union, ¿sí? Insert into la tabla y entre paréntesis los campos en los que voy a hacer inserciones. Abajo Select, el primer valor va a ser para el primer campo que está enumerado acá. El segundo valor va a ser para el segundo campo que está enumerado acá. El tercero y así, ¿no? El tercero para stock, el cuarto para precio unitario y la presentación va a ser el código. Bien. No, cree 3 tablas. Ya vimos las 3 tablas, creamos la base de datos, cargamos algún registro, ¿sí? Y se realiza un procedimiento de almacenado que devuelva todos los clientes nacidos en un año determinado. ¿A alguien se le ocurre cómo decirlo esto? Voy yo. Es Sí, muy te lo simple. digo. Sí. Dale, decilo. Create or alter procedure y le puse sp-clientes nacidos en arroba. Después declaré una variable llamada año determinado, que es del tipo date. Sí. Y después hice un as y hice un select de clientes no, perdón. Da- Ah, hice un select de clientes.dni clientes from clientes y después hice la pregunta where clientes, fecha de nacimiento es igual a la variable que creé, que es igual a Perfecto. año determinado. Bien, perfecto.
Yo lo único que tengo para acotar ahí es que al tener toda una fecha, a ver, vamos a poner tu caso. Vamos a hacer tu caso por las dudas. Año 2 cliente, ta, 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 ta. Vos no especificás acá la función año, ¿no? ¿Así sería? Contame. ¿Esto? ¿Sí? Te escucho, ¿eh? En la línea 107, en vez de poner el asterisco, ahí puse Sí, el campo algún dato del cliente, sí, está bien. pero no pasa nada. Perfecto. ¿El resto está bien? Sí, Listo, ejecuto. Y cuando haces la ejecución le pasás el valor del año únicamente. claro. No, Bien, no, la fecha de nacimiento, perdón, entera. claro, ahí está, perfecto. Lo que vos me estabas diciendo es aplicable a la fecha de nacimiento. El enunciado, igual, a ver, no es lo que pedí acá, pero no estás lejos. Nacidos en un año determinado, decía, por la variable, ¿sí? Ah, claro. Un año determinado. Entonces, yo lo que hacía acá era jugar, ponele, y vamos a poner así, ¿sí? Porque estoy consultando por el año de la fecha de nacimiento, ¿sí? Que sea igual a año. Y yo a año le puse un char de 4. Vamos a hacer así, date, y acá vamos a poner year. Bien, dos opciones. Una es preguntar por el año, donde sea igual al año de esta fecha, que va a ser larga, date, ¿sí? Y la otra es consultar, a ver, vamos a hacer así. Me lo modifique. Año 3. Sí, sí. 72.919. Segmento línea cero.
No tiene parámetros. No tiene parámetros. Tarjetas. Claro, no le puse. Gracias, muchas gracias. Bueno, 2:15. El banco, pero sí que sea primaria. Sí, que sea primaria, que sea referencia. Claro. Vamos, que. Pues, Ah, ya entendí. Estaba ejecutando con el parámetro que le estaba pasando el año y no lo tenía. Eso es lo que me decía. ¿Sí? 3. Este parámetro estaba de más y se lo estaba pasando. Bien. Restaría el procedimiento el trigger, perdón, que fue el mismo que corregimos antes del encuentro y se los dejo para que lo corrijan ustedes, ¿sí? Y bueno, nada, nos estamos encontrando la semana que viene acá en el salón El Polifuncional, queda en el segundo piso arriba a lo que sería el frente, ¿no? De la facultad. Vengan acá de última al aula, al laboratorio 3 y de acá nos vamos todos para allá caminando. Traigan hojas, varias, ¿sí? Eh, si pueden de acá, desde hoy hasta el martes que viene, no usen la computadora más que para consultar, estudiar y demás, pero todo lo que hagan, háganlo escribiendo y nada, éxitos a todos, nos encontramos la semana que viene. De más está decir, o no está de más decirlo, si sacan 8 para arriba, se promociona la materia, ¿sí? No tienen que hacer más nada, no tienen que rendir final ni nada. Así que pónganle énfasis y estudien, tienen una semana. A las 9 de la mañana empieza el parcial es de 9 a 12 del mediodía, ¿sí? Yo tengo una pregunta. En lo que Dale. hacemos virtual, ¿le tenemos que mandar foto de un papel o lo podemos hacer directamente en SQL? No, lo van a hacer en SQL, Ah, bueno, listo. Ah, ¿sí? sí, Bien. ok. Bueno, éxitos. Este va a ser el único parcial, me preguntan acá. Si lo aprueban, sí. Sí. Va a haber parcial recuperatorio. Los que no aprueben el recuperatorio no dan final. ¿Sí? Si aprueban en el recuperatorio, ahí sí pasan al final. Y listo. bueno, ¿Sí? Bien, éxitos. Nos encontramos la semana que viene. nos vemos. Que tengas un día, profe. Muchas gracias. Igualmente. Chau, chau. Éxitos. Chao. Chao.